arrancamos esta mañana este congreso, lo cual es un honorazo poder empezar esta mañanita el debate y luego a partir de aquí nos vamos al resto de la sala a coger ideas. Tenemos un tiempo más o menos limitadillo y muchas cosas de qué hablar. Tenemos unas cuantitas modos de reflexión, pero antes de empezar la mesa hemos acordado que prometemos seguir trabajando por detrás. O sea que si de aquí hay alguien de algún laboratorio o algo que lleva innovación y quiere luego colaborar, cuando terminemos la mesa nos da el contacto, porque a partir de aquí tendremos una serie de reuniones de trabajo para continuar avanzando. Presento rápidamente a las personas que estamos aquí. Todas innovadoras, todas personas que trabajan en el laboratorio y que están dándole vueltas a ver cómo mejoramos el funcionamiento de esta nuestra administración. Tenemos primero a Mercedes, que trabaja en el Laboratorio de Innovación Pública. Mercedes es su directora adjunta del Centro de Estudios y Gestión del Conocimiento del INAP. Tenemos también con nosotros a Luis Rodríguez, que es jefe de Servicio de Participación e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. A Eugenio Cañizares, que es jefe de área y responsable de AdLab. Y ya empezamos con las palabras, porque el de Madrid no sé ni decirlo. Luego de esto hablaremos, cómo hacemos este marketing con estas palabras que la gente no nos puede ni localizar, ni encontrar, ni pronunciar. También está con nosotros Pepa, que María José para los papeles, como yo, que yo soy Maite y María Teresa para los papeles, que ella es jefe de Servicio de Fomento de la Innovación del Instituto Andaluz de Administración Pública y responsable de InnoLab. Y también está con nosotros Vanessa Villaseca, que es responsable de proyectos de estrategia de innovación de Lab Mollet, de Mollet del Vallet, y Álvaro Serrano, que es consultor experto de transformación cultural y experiencia de usuario y coordinación TIC. Bueno, como les digo, una mesa de poderío de gente que lleva mucho tiempo dándole vuelta a ver cómo podemos transformar y cómo podemos mejorar nuestras administraciones. Empezamos un poquito, el planteamiento de la mesa va a ser pues, una serie de preguntas para llegar a esa reflexión sobre el título de nuestra mesa, Sumar para innovar, alianza entre laboratorios públicos para acelerar la transformación en la era de la inteligencia artificial. Y empiezo un poco con Mercedes, para que arranque un poco el debate. ¿Cómo definiría la función estratégica de vuestro laboratorio de innovación en el contexto actual de transformación digital y la emergente aplicación de la inteligencia artificial en lo público y en esta moda que tenemos, que este congreso nos lo dice, que todo es IA hoy? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Maite, como siempre, por permitirnos estar en estas charlas tan amenas y en las que nos encontramos los compañeros que estamos con los mismos temas y con la misma problemática. Bueno, la función estratégica de nuestro laboratorio, nosotros no estamos en la carrera tecnológica, no queremos llegar los primeros a desarrollar una tecnología. Nosotros estamos más en la función institucionalizadora, ¿no?, de la tecnología. Es decir, en ordenar un poco el debate, en saber qué queremos, cómo lo queremos hacer, en dotar de capacidades estratégicas también a los equipos directivos, porque al final son los que toman las decisiones. Cuando todo esto corre a una velocidad espeluznante, hay que poner un poco de orden, tiene que haber gente que tenga unos criterios, ¿no? Y eso, yo creo que estamos en ese espacio de reflexión y de debate de cómo hacer las cosas. También pues, generar conocimiento y generar canales de comunicación entre los diferentes laboratorios y las diferentes instituciones. Yo creo que ese es un poco nuestro papel. De hecho, nuestros ejes de trabajo son la formación, proyectos, es decir, el acompañamiento en los proyectos que se nos plantean, también el compartir, es decir, compartir buenas experiencias, ya lo que está funcionando, vamos a saber lo que está funcionando para poder imitarlo, y también en las redes, es decir, en poder interconectar a las diferentes instituciones entre sí. Yo creo que nosotros queremos ser eso, nosotros queremos ser catalizadores de ese encuentro a través de las herramientas que tenemos, que no son muchas, pero vamos a aprovechar nuestras fortalezas, que son esas de las que os he hablado. Te lo recojo, ¿eh? A partir de mañana nos estás gobernando. Para eso estamos. A partir de mañana en tu mano queda la gobernanza. Bueno, seguimos con Eugenio. Eugenio, para ti, ¿cuáles son los principales retos que estáis encontrando en capacitación y talento para poder aplicar la IA de manera efectiva en vuestros laboratorios? Tú que eres tecnólogo, además. Bueno, muchas gracias primero, Maite, por esta invitación.
También eso de sumar para innovar, yo no sé cómo lo hacemos, pero cada vez que nos juntamos los distintos laboratorios nos vamos con trabajo compartido, con promesas de reuniones y de hacer cosas juntos. Con respecto a la pregunta, bueno, la inteligencia artificial bueno, ha venido para quedarse, en mi opinión. España es el 6º país en adopción de inteligencia artificial. Y yo creo que es un poco la nueva informática, ¿no? Ahora no se concibe nadie que no use en su trabajo Excel, Word, Teams, estas herramientas. Pues con la IA va a pasar lo mismo, la gente joven ya la usa a diario y bueno, tenemos que estar ahí. El tema de la capacitación, pues bueno, tres ideas. La primera, que forme parte ya del currículum formativo en universidades, en institutos, en colegios, dentro de la propia administración, estos itinerarios formativos, fundamental que lo incluyan. La segunda idea es no inventar la rueda. Tenemos iniciativas de inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la participación, pues tenemos Polis, Panoramic, o sea, iniciativas a nivel europeo, en Sudamérica también muy potentes como Ulises. Aprovechemos ese talento y no inventemos cosas, o por lo menos basémonos, inspirémonos, aprendemos de lo que otros han hecho en inteligencia artificial, que se están haciendo cosas muy, muy interesantes y lo que decía en el caso de la participación, pues tenemos ejemplos muy, muy potentes. Y la tercera idea sobre la capacitación o cómo formarnos es, sobre todo desde el ámbito de la administración, no un uso de la inteligencia artificial basado solo en la productividad, sino tenemos que tener en cuenta, pues, por ejemplo, la inclusión, ¿no? Tener en cuenta los riesgos que tiene la inteligencia artificial, los sesgos que tiene, cómo puede impactar eso en la participación ciudadana, la privacidad, ¿no? La protección de los datos de las personas, la seguridad, ¿no? Saber que nos va a dar, que lo que comentamos ahí no va a ir a ningún sitio. La transparencia, ¿no? La administración tiene una obligación extra de transparencia. Los algoritmos de inteligencia artificial sabemos que son muy opacos. Entonces, dentro de esa formación que tenemos que tener en inteligencia artificial, tenemos que ser muy conscientes de la transparencia y de la inclusión, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, debido a sus sesgos, puede hacer que determinados colectivos tengan su voz, digamos, le dé menos importancia, ¿no? Entonces, por eso también la transparencia, la trazabilidad, el saber cómo funciona y el evitar esta serie de problemas. Según tú, que además, insisto, eres tecnólogo, ¿cómo podemos hacer que la innovación pública no solo implemente tecnología, sino que genere capacidades a largo plazo en las instituciones? Porque además tú estás hablando de la parte del conocimiento, que también hablaba Mercedes, y es que yo quiero seguir la IA, pero va más deprisa de mis capacidades. O sea, que si yo no tengo tiempo para saber... Yo cuando salen esos organigramas que dice la IA para esto, y hay 38 IA y 55 posibilidades y me queda muy corta, digo, yo no puedo, ¿no? Entonces, ¿cómo masticamos esto y además cómo hacemos esa capacitación de las personas para que tengan criterios para poder avanzar en esto? Bueno, el tema de la innovación, como comentabas al principio, bueno, el tema de la IA, lo aprendes hoy y mañana es otra. Entonces, bueno, pues es correr detrás y ya está, irse adaptando. Con el tema de la organización, de la innovación en las organizaciones, bueno, la administración pública es innovadora, aunque no lo parezca. Entonces, innovaciones como el GPS o Internet han surgido de la administración, ¿no? Tenemos esa idea de que la administración no innova, pues sí innova. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues cultura de innovación. Primero, ecosistemas como los laboratorios que tenemos aquí fomentan la innovación principalmente porque permiten el error o no les importa, aquí no nos importa equivocarnos, aprendemos de los errores. Y eso fomenta una cultura de innovación donde te atreves a probar cosas que en otro ámbito no te atreves. Y luego yo propondría, por ejemplo, hay iniciativas, ¿por qué no valoramos las unidades, la evaluación de nuestras subdirecciones o de nuestras unidades en función de la innovación que producen? Es decir, oye,
pues una vez al año, ¿qué innovaciones ha producido tu organización o tu subdirección, ¿no? Sería una forma un poco de obligar a innovar y fomentar. O ideas, a mí me gusta mucho una idea que comentaban de Google, que decía que, no sé si era Google Israel o una parte concreta, que dejaba que dedicaran el 20% del trabajo los trabajadores a hacer el proyecto que a ellos les pareciera. Y puede ser también una forma un poco de no encorsetarse y abrirte un poco. Se lo diremos a nuestras organizaciones para que lo pongan en la agenda. Continuamos con Pepa. Desde vuestro punto de vista, desde la experiencia de tu laboratorio, ¿qué factores favorecen y cuáles frenan la innovación dentro de las administraciones públicas hoy? Y en un contexto de recursos limitados en el que vivimos en este ámbito, ¿cómo priorizarías iniciativas de innovación y cuáles deberían ser los criterios compartidos entre los laboratorios? Pues gracias, Maite. Vamos a ver, desde nuestro punto de vista, ¿qué favorece? Pues factores que favorecen, desde luego, el primero es la normativa. Nosotros en Andalucía se va a sacar inminentemente un decreto de evaluación de desempeño y carrera profesional que incentiva la innovación. Por lo tanto, si forma parte de la carrera, está claro que eso es un motivador para todas las personas empleadas públicas, ¿no? Eso por un lado, pero no solo, a fuerza de decreto tampoco se impregna la innovación en las personas, ¿no? Hay que visualizar las buenas cosas que se hacen. Y tenemos que ponernos a ello, visualizar todos los proyectos innovadores que en este caso se hacen en la Junta de Andalucía. Y por otra parte hay que trabajar bien el ecosistema tanto de personas empleadas públicas como es Innovanda, personas colaboradoras que colaboran con el instituto para que se forman y para hacer proyectos de innovación y alianzas, establecer alianzas fuertes con otras instituciones, eso está claro. Pero sí es verdad que aquí hay muchos frenos. Os quiero contar así a modo de ejemplo ADN, que es un proyecto, una metodología del instituto que se ha desarrollado durante 4 años. Los datos, solo voy a leer el titular, pero esto está basado en datos. Una de las conclusiones principales es que las personas que trabajamos en la administración es un autodiagnóstico de unidades administrativas. No conocen mayoritariamente los servicios que prestan. Sabemos lo que hacemos, pero no el servicio que prestamos. No sabemos definir los problemas que tenemos y no conocemos ese concepto de qué es un buen servicio público. Pues esto es muy sintomático. Esto es un proyecto que se ha hecho a 21 unidades administrativas, donde se ha cogido... Se me va a caer todo. Gracias. Donde han participado en autodiagnóstico desde un director general hasta todos sus servicios, hasta todos sus empleados. Pues esto es muy sintomático, esto hay que pensar que cómo entramos en la administración y si no conocemos, sabemos gestionar subvenciones, pero no sabemos para qué sirven esas subvenciones, esto hay que meterlo en una estrategia de la administración. Entonces, aunque haya decretos y normativas que favorecen la innovación, está claro que esto tiene que impregnar en nosotros y en los centros directivos. Y luego también es obvio, ¿no?, que nos cuesta trabajar en equipo, colaborar con otras unidades administrativas, nos cuesta pensar que otra consejería que tiene un servicio de innovación, que podemos hacer cosas juntas, que podemos colaborar con la universidad, que podemos colaborar con otros laboratorios. En fin, todo eso también hay que trabajarlo. ¿Y cómo incentivamos nosotros las mejores iniciativas? Pues nos hemos apoyado mucho en el ecosistema. Hay que decir que el instituto dispone de metodología, que esa es otra. Innovar tiene una metodología y eso hay que darlo a conocer, que es la InnoGuía, la guía para innovar de la Junta de Andalucía. Que la mayoría de la gente piensa que innovar es darle mucha creatividad a las cosas y no, esto es un método que hay que llevarlo a cabo y hay que iterar y hay que evaluar al final, ¿no? Y a modo de ejemplo diré que esta semana nosotros hemos empezado un curso de innovación pública, vamos, cuando digo hemos empezado fue el lunes y martes, semipresencial, de innovación pública, design thinking con IA. Y dirigidos a personal de la Administración General de la Junta de Andalucía. Y ahí te das cuenta de todo
eso que yo os he comentado. Las personas se disparan, cuando les pones un post-it en la mano para escribir, dice, madre mía, esto ya no tiene nada que ver con lo que yo hago en mi día a día, yo no tengo tiempo para hacer esto, a mí esto me da mucho miedo, viva la creatividad. En fin, que lo ratificas, ¿no? Lo que he dicho antes, lo ratificas cuando nos juntamos 25 empleados públicos para recibir esa formación, ¿no? La formación, evidentemente, es otra vía de incentivar. Y entonces, como nos apoyamos en el ecosistema, por eso formamos a personas, pues tenemos un buzón de iniciativas, tenemos una clasificación de iniciativas siguiendo nuestra metodología de Innoguía, que nos permite decir cuáles son las mejores, cuáles son las más viables y las que se pueden implementar y que están en nuestra mano. No yo voy a arreglar la Junta de Andalucía, sino yo voy a arreglar este problema. Obligamos a las personas a hacer ese ejercicio, ¿no? De concretar y de ver quién se beneficia si tú solucionas ese problema. Crear valor público, ni más ni menos, ¿no? Luego tenemos un InnoLab y este año también hemos puesto en marcha, porque InnoLab es un sistema que es un proyecto que implica para los empleados mucho tiempo, es un proyecto muy costoso y en tiempos de escasos recursos pues nos cuesta. Entonces hemos optado también por acompañar proyectos concretos, formando personas que, bueno, y a la vez tirando de las personas ya formadas para ayudar a la implementación, porque es que lo que necesitamos es que las cosas se implementen. Y si no, siempre nos quedamos en el mundo de las ideas y en la frustración que puede producir. Yo misma participé en un InnoLab y vi como ninguno de los proyectos al final llegó a buen puerto. Se quedó en un prototipo, concretamente el mío, en un prototipo funcional. Entonces, hay que ayudar a implementar y entonces CRIA, que es Conectar Retos de Innovación en Andalucía, nos está permitiendo eso. Sería como un laboratorio ad hoc, pero con una cosa fundamental que la estamos comprobando. O implica a los responsables, a los directivos, para que ayuden a esa implementación, o si no, volvemos a la frustración. Entonces, si tú implicas al director general, implicas al jefe de servicio de la delegación, de los servicios centrales, tienes más opciones de que eso se haga realidad. Bueno, yo te lo recojo todo, incluido la Innoguía, que la usamos todos. O sea, quiero decir que es una herramienta y en esto también lo hago desde aquí. Ya veremos cómo intentamos hacerlo mejor. Yo a Mercedes le lanzo el pico. O sea, tenemos herramientas, pero luego alguna persona que quiera innovar en su organización, que somos 12.000 organizaciones en España o algo así, no puede empezar desde la nada y alguien le tiene que decir, pues mira, esta guía para esto para esto y esto para esto, y con esto arranca. Y hacemos como un paquetito de cosas que ya están hechas, ¿no? O sea, que te recojo todo lo que nos has contado, porque yo también me inspiro y la cojo desde ahí, con lo que plantea. Y vamos recogiendo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que son el centro de la innovación. El conocimiento, la transformación, el que esté en el liderazgo, o sea, que esté en los planes, no que nosotros tengamos que convencer a un jefe que queremos cambiar, sino que a él nos obligue. Eso debería ser lo lógico, ¿no? Y como no está en la agenda de nadie, pues a lo mejor por eso no lo cambiamos. Y lo que más tenemos, por lo que vamos viendo, es esa resistencia. Los empleados públicos estudian Derecho Administrativo para presentarse a unas oposiciones, luego le dicen, no, mira, que tú prestas un servicio, perdona. Yo gestiono subvenciones, es lo que te decía, ¿no? Seguimos en la línea, seguimos con Vanessa. Estamos hablando de sumar para innovar, ¿no? De cómo salimos de nuestro micro, en el que nos cuesta tanto enfrentarnos a todas las transformaciones que tenemos en manos, y cómo podemos avanzar. En tu opinión, ¿qué papel deben jugar las alianzas entre laboratorios públicos para acelerar la transformación en esta era de la IA, que va tan más deprisa de lo que nosotros podemos asumir? ¿Y qué sinergias específicas piensas que aún no hemos explorado y que podríamos avanzar por esos caminos? Bien, bueno, en nuestro caso, un poquito os pongo en antecedentes. Nuestro laboratorio es un laboratorio, se llama Mollet Lab. Es un laboratorio que hemos creado desde hace un año y sí que de momento lo tenemos como muy orientado al laboratorio de fabricación, que esto es importante. Entonces, lo que nos permite ahora es como abrirlo un poco más a los retos urbanos, que es lo que estamos trabajando ahora con la administración, y un poco lo que comentaba Maite, es súper importante dentro de estos laboratorios, estas alianzas.
alianzas. O sea, nosotros dentro de la organización como proyecto queremos crear un laboratorio de ciudad, empezamos con fabricación, tenemos que ir a buscar a todo el ecosistema de la ciudad para comenzar a trabajar con ellos estos retos, estas necesidades. Nos hemos centrado mucho con el target de centros educativos, estamos haciendo también trabajando con las universidades, por ejemplo, allí tenemos la Universidad de Bellaterra, tenemos la Universidad Politécnica, entonces incorporamos también este conocimiento, estamos trabajando con poder ofrecer una microcredencial a los profesores y a los maestros de nuestros centros educativos para que de alguna manera ellos puedan formarse, en este caso en temas de impresión 2D, 3D, estamos mirando el tema de la IA, lo que comentabas, ¿vale? Lo que pasa es que nos es complicado también porque hay que hacer una formación interna tanto del personal que tenemos allí dentro de nuestro laboratorio como de también ir a buscar talento o gente que tenga esta formación porque hay tantos perfiles de IA ahora que nos cuesta encontrarlos, ¿no? Pero un poco es súper importante para, por un lado, a nivel dentro de la organización, hacernos con aliados de centros educativos. Estamos trabajando ahora con la Fundación Sanitaria del Hospital para poder hacer proyecto de temas de salud. También hacemos alguna cosa con el tejido empresarial. Y dentro de la organización tenemos unas células de innovación que un poquito lo que comentáis también nos permite trabajar dentro de la organización la cultura innovadora y este liderazgo, que sí que tengo la suerte que la administración donde estoy, desde la capa directiva, cree mucho en esta innovación como algo transversal, ¿vale? Como algo estratégico y no como algo tecnológico, que esto también es muy importante. Aunque hemos creado un laboratorio que en este caso sí que podríamos decir que de fabricación que es tecnológico. Lo que hemos hecho también es alianzas con las universidades, como os comentaba, tenemos un proyecto muy chulo que es con ULALab, se llama, que son con diferentes universidades europeas. Entonces trabajamos retos en común orientados a temas de sostenibilidad. Y también lo que hacemos es tenemos una red de laboratorios que lo que nos permite un poquito también, al ser un laboratorio de fabricación ahora, es que nos especialicemos en algún ámbito y en cambio los laboratorios que tenemos alrededor se especialicen en otros ámbitos y no tengamos todos lo mismo, ¿vale? Entonces así esto también es importante para un poco no tener todos lo mismo, sino que diversificar, ¿no? Pero súper importante estas alianzas. Y luego sí que es verdad que lo comentaba ahora con los compañeros, que sería súper importante tener como una red a nivel general, ¿no? que salieran cuáles son los laboratorios, qué tipo de laboratorios, porque para mí este año, que no llevo todavía un año, ha sido un aprendizaje saber los diferentes tipos de laboratorios, que habíamos trabajado el laboratorio más organizativo, pero ahora me estoy trabajando más el de ciudad, el de fabricación, y entonces es súper importante también como estas formaciones a nivel general, estas metodologías, ¿no? que comentabais, ¿no? Si ya tenemos una metodología también que nos permite evaluar, ¿no? y también la evaluación, muy importante también. Bueno, lo dejo aquí, que si no... Pues muchas gracias, Vanessa. Y dando un pasito más, Álvaro, antes ha contado Pepa lo difícil que es innovar, pero que luego los proyectos no se lleven a cabo, ¿no? En tu opinión, ¿cuáles son los criterios y las herramientas recomendados en un laboratorio para validar si un piloto ha sido realmente exitoso y poder avanzar en la fase de escalado para que efectivamente se acabe implantando? Bueno, pues desde mi punto de vista creo que es el momento más crítico que todo laboratorio de innovación tiene. El momento en el que se pasa de un proyecto piloto, que normalmente ha sido generado en un entorno muy controlado, muy medido, con equipos de trabajo motivados, con un liderazgo que también es consciente de la importancia de ese piloto. Y el momento crítico no es el proceso de creatividad, que también es difícil, no es sacar el piloto, es cuando tienes que saltar a escalarlo a la organización. Cuando tienes que pasar de que lo apliquen 5 personas a que lo apliquen 50, 100, 200 o la escala que cada uno tenga. Cuando tienes que, por ejemplo, vender ese proyecto que tú has generado en un entorno controlado a responsables, tanto políticos como directivos, que a lo mejor no tienen por qué estar tan implicados en ese proyecto o no tienen por qué conocerlo. Cuando das ese salto, la parte de venta, si eres muy bueno, la puedes hacer con retórica, aunque no es muy recomendable, pero hay una parte que es fundamental, que es medirlo y evaluarlo todo. Es decir, que cualquier decisión que tú vayas a proponer para escalar o estandarizar ese proyecto piloto tiene que estar amparado en datos. Y en datos que sean lo más parametrizables y matematizables posibles. ¿A qué me refiero?
es urgente que cualquier proyecto de innovación lleva implícita una incertidumbre. La innovación consiste en tener una ganancia exponencial porque implica un proceso de creatividad, pero también conlleva un mayor riesgo, una mayor incertidumbre que los proyectos, vamos a decir, de trabajo estándares, ¿no? Con otras metodologías de gestión. ¿Cuál es la forma que tenemos nosotros de reducir un poco ese umbral de incertidumbre, ese umbral de riesgo? Asegurándonos que no damos un paso en falso. ¿Cómo se hace eso? Pues siendo muy, muy pesados con la evaluación. Y la evaluación no solamente al final, cuando ya hemos acabado, que no sabemos casi ni dónde habíamos empezado, sino, por favor, el primer paso casi de todo proyecto, para mí no tiene que ser ni la creatividad, es, oye, vamos a medir dónde, si se me permite la expresión, narices estamos, qué problemas tenemos, qué recursos tenemos, qué es lo que queremos lograr, para luego poder ver si realmente ese proyecto de innovación ha generado un impacto, porque hay muchos proyectos que son exitosos a nivel de cumplir con lo planificado, pero que con el debido respeto, si no generan un impacto, pues bueno, no son demasiado útiles. Si para conseguir 5 has gastado 7, pues hombre, si pasa una vez, pues no pasa nada. Si pasa todo el rato, tenemos un problema a gran escala. Entonces, para eso tienes que hacer una evaluación. Una evaluación, además, de muchos conceptos, si quieres que abarque toda la panoplia de realidades que tiene una administración pública. Lo primero es que tienes que hacer una evaluación de resultados. Tú tienes que analizar cuál es el ROI de tu inversión. Sé que el ROI en cuestiones de administración pública, en cuestiones sociales, es complejo. Pero, por ejemplo, si estás en un proyecto de innovación organizativa en el que tratas de hacer una simplificación de un proceso, oye, pues si tú has ahorrado X número de horas a una serie de personas en tu departamento, esas horas tienen un coste para la administración. Puedes, por ejemplo, calcular eso, es decir, calculemos cuál es la rentabilidad aproximada de ese proyecto de innovación. Habrá proyectos que sean más sencillos y proyectos que sean de calado más social. Será complejo porque posiblemente ni siquiera se pueda medir todo en el corto plazo. Tengamos que esperar 1, 2, 3 años. Una vez que hemos visto, oye, esto es rentable, seguimos para adelante, o oye, no es rentable, hacemos un proceso de revisión, que para eso están los laboratorios, para iterar con metodologías ágiles, iterar y volver a introducir elementos de mejora hasta que pueda ser realmente escalable. Pasamos a analizar un poquito más cuál es el impacto. El impacto fundamentalmente externo, pero para mí también es muy importante el impacto interno. Tenemos que usar indicadores como, por ejemplo, el índice de esfuerzo del empleado. Es decir, si cuando tú metes, por ejemplo, una mejora en un proceso, la mejora da resultado, pero tú le estás generando una sobrecarga o le estás generando un perjuicio o estás haciendo que ese procedimiento sea tedioso, el coste a largo plazo que va a tener, por ejemplo, en el clima laboral de tu organización puede ser alto. Entonces, tenemos que empezar a analizar todas esas, digamos, si tenemos un diagrama de Ishikawa, todas esas ramificaciones que tienen los problemas, es importante analizarlas porque si no, al final van a acabar disparando. Analizar cuestiones como, por ejemplo, ¿está el personal realmente capacitado para implantar esta mejora? Porque ese equipo controlado que tienes en tu laboratorio posiblemente lo esté. Pero si tú vas a lanzar algo y no te has garantizado previamente, preguntándole a esa gente, oye, ¿tú sabes interactuar con este nuevo entorno que hemos generado para el portal? A lo mejor tenemos un problema de una cosa que era a priori beneficiosa. Es decir, tenemos que intentar conocer el impacto externo con indicadores de experiencia de usuario, como puede ser el NPS, como puede ser todo lo que tiene que ver con la mejora del sentimiento de pertenencia de la ciudadanía a la organización una vez que ha sido receptora de ese proyecto de innovación, pero también lo que es el impacto interno. Y luego, para mí, hay un cuarto tipo de indicador, y ya con esto acabo, Maite, que es fundamental, que es analizar cuál es el coste de mantenimiento y de escalabilidad de cualquier proyecto que vayamos a sacar adelante. Es decir, un proyecto no es solo implantarlo. Tú tienes que saber y garantizar que, para que no pase luego, si tienes los recursos necesarios para introducir ese proceso, ese servicio, en el día a día, en la rutina de la organización. Y ese proyecto, por muy poco, va a beber unos recursos, que ya sean horas de personas, ya sea pues una serie de contrataciones, ya sea una serie de recursos tecnológicos, y tienes que garantizarte, oye, que no solo tienes para los 6 primeros meses porque lo has sacado con un fondo europeo. Si tú quieres que ese proyecto dure 5 años, tienes que garantizar que tú tienes, hombre, no quiero decir una partida presupuestaria ad hoc para eso, pero que sí que tienes los recursos para que eso sea sostenible y no pase como muchas veces pasa con la innovación, que se lleva a las espaldas pues, de las personas como por ejemplo que estáis aquí y os lo acabáis llevando a casa. Entonces yo creo que establecer unos indicadores es la clave de que un laboratorio sea únicamente un generador de ideas que a veces genera proyectos útiles y rentables con impacto para la sociedad, o sea realmente un ecosistema que permite esa mejora, iba a decir exponencial, pero matemáticamente no es exponencial, pero bueno, multiplicativa, y que lo haga con un rigor, porque la innovación no es solo creatividad, la innovación es rigor metodológico, como la Pepa. La creatividad está muy bien y es ese espacio que acapara más miradas, porque es el más romántico, el más bonito,
pero si tú no tienes un rigor metodológico y tú no trabajas con criterio, la gran mayoría de las innovaciones no llegarán a puerto. Y para eso la innovación y la evaluación creo que es fundamental. Pues muchas gracias. Y ahora vamos a la última parte del debate. Hemos visto cuánto conocimiento, cuántas herramientas, cuántas cuestiones, cuántas estrategias necesitamos. Y yo siempre mantengo la bandera de que solos no vamos a casi ningún sitio. Porque además es imposible saberlo, el conocimiento que hay en esta mesa, ¿cómo lo podemos compartir? ¿Qué gobernanza o qué intercambio de conocimiento podemos mantener para fortalecer esta alianza? Y esta pregunta la lanzo a los de la mesa, pero la lanzo a los que están también con nosotros aquí, ¿no? Porque ¿qué iniciativas conjuntas podemos llevar? ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Qué podemos hacer para poder escalar? Con todo el conocimiento que tenemos, nadie puede llegar solo a todo lo que hemos hecho entre todos. Y sin embargo, si llegáramos, iríamos mucho más rápido, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Que no acabamos de arrancar, ¿no? Ahí lo dejo en genérico para todo el público. Hola, gracias Maite. Mira, pues nosotros desde CIVIC, que es el Laboratorio de Innovación Social del Ayuntamiento de Madrid, realmente aparte de hacer proyectos que intentamos que tengan soluciones reales, precisamente una de las líneas de trabajo que tenemos en el laboratorio, y que bueno, Eugenio y creo que los demás también lo conocéis, es precisamente tenemos una pequeña línea de trabajo para intentar precisamente fomentar el entorno de laboratorios de innovación. De hecho, también echamos en falta una cosa que hemos hablado antes con Eugenio y con algunos de los de aquí, que es echamos en falta una única red, si fuera posible, de laboratorios de innovación, porque un problema es llegar a conocer qué laboratorios hay que son relevantes para nuestro trabajo, cómo podemos comunicarnos con esos laboratorios, tener algún tipo de categorización de laboratorios que te permita buscar aquello que estás interesado, porque muchas veces la innovación también necesita, como decía antes Álvaro, tampoco partir de cero, sino si alguien lo ha hecho ya y está bien hecho, vamos a copiarlo. Entonces, nosotros tenemos este pequeño germen del ecosistema en el cual tenemos ahora 8 laboratorios que estamos ya haciendo cosas con esos. Hicimos una jornada el año pasado en junio en el cual, por ejemplo, estuve Eugenio, estuvieron otros laboratorios y eso es interesante, pero echamos en falta quizá escalar esto a nivel nacional. Efectivamente, tener a alguien que y tener sobre todo también un liderazgo, que es una cosa complicada. Hay que tener liderazgo y tiempo para impulsar este tipo de redes, porque, bueno, creo que todos lo sufrimos. La carencia de tiempo es importante. O sea, para innovar hace falta tiempo y recursos, y muchas veces el tiempo, en nuestra experiencia, es escaso. Creo que voy a coger el papel. Bueno, la verdad es que oyendo a todos los compañeros parece que tenemos casi, no todas, pero muchas piezas del puzzle, porque hay de todo, hay metodología, hay fabricación, hay participación. Yo creo que tenemos un poco las herramientas. El tema es cómo unirlas, ¿no? Cómo hacer que esto funcione. Una iniciativa en la que estamos trabajando en el LIB del INAP es precisamente hacer este mapa de la innovación y acompañarlo de una red de laboratorios. Nosotros ofrecemos las fortalezas de las que disponemos. Es verdad que somos un centro de formación. La formación de empleados públicos, tanto de la administración central como de la local. Se hacen procesos selectivos, disponemos de un campo de conocimiento y yo creo que podemos aportar en ese sentido, también a través de los canales de comunicación, en los que yo creo que también somos un poco líderes porque podemos conectar con todas las administraciones. Creo que es un lugar que podría estar bien, ¿no? Para lanzar una propuesta. No sé cómo se articularía, no sé cómo funcionaría, pero bueno, yo creo que podría ser un punto de partida, ¿no? Ahí lo Te la dejo. cogemos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, esto luego. nos lo tienen que comprar también a otros niveles. Esto es una propuesta nuestra. Los laboratorios ya sabéis que somos 1,5, 2, más o menos. O sea, normalmente ese es el promedio de personas que participamos en los laboratorios. Y esto, claro, tiene que ser apoyado a otro nivel y que sea interesante también. Tenemos que venderlo, tenemos que hacer que todas las administraciones trabajen conjuntamente y que no haya problemas, que yo creo que entramos en una época complicada, con menos recursos, porque seguramente, bueno, pues
todos estos fondos que nos han llegado últimamente pues van a desaparecer y entonces vamos a tener que juntarnos un poquito más para hacer las mismas cosas que hacíamos antes porque no vamos a tener tanto, necesitamos más eficiencia. Con lo cual, bueno, pues nosotros ponemos esto, cada uno que ponga encima de la mesa la fortaleza de la que puede partir, ¿no? Bueno, pues nosotros te lo recogemos ampliamente. ¿Y por aquí, Eugenio? Sí, yo creo que en los laboratorios un poco que estamos a nivel de la Administración General del Estado, como hándicap tenemos que no estamos tan cerca de la ciudadanía como podéis ser vosotros, que tenéis un trato más directo y, digamos, podéis implantar medidas con mucho más impacto directo, pero nosotros sí podemos recoger ese guante de hacer como un hub, de poder, digamos, comunicar o poner en común o mapear y ver todos los laboratorios que hay, todas las actividades que hace cada laboratorio. Tenemos que identificar laboratorios, ¿no? Hay muchos, cada vez que conocemos uno nos sorprendemos de lo que hacen, saber lo que hace cada uno y luego encontrar esas sinergias, ¿no? Porque un poco la gracia de esta red de laboratorios también es que se traduzca no solo en conocimiento y en formación, sino en proyectos tangibles en los que puedan colaborar. ¿Y qué retos, ya que estamos claro que vamos a hacer una alianza y una red, qué tres retos nos podríamos poner para trabajar conjuntamente? Porque hacer un inventario no nos lleva a ningún lado. Lo suyo es que nos pongamos a trabajar con unos retos que conjuntamente nos ayuden a avanzar en el tema de la innovación y la transformación, que en definitiva es a lo que hemos venido nosotros, ¿no? Pues mira, yo pensando en que hay que hacer de la necesidad virtud, porque pocos recursos, ¿no? Pero está claro que necesitamos un sitio común donde todos con transparencia podamos poner todo lo que hacemos y que alguien nos haga esa coordinación, da igual quién sea, ¿no? Pero trabajar colaborativamente, pero necesitamos un sitio donde todos pongamos lo que hacemos y donde donde esté todo representado, un sitio abierto. ¿Quién lo puede hacer? Maite, a lo mejor tú, no sé. Ya ha habido aquí oferta. Pero eso, un sitio común donde compartir todo lo que hacemos y visualizar, no sé si un observatorio, pero un sitio común. Sí, yo añadiría también la parte un poco de la colaboración público-privada. Yo creo que sería abrirlo no solamente a que las administraciones públicas estemos en estos laboratorios, sino que también, de alguna manera, esta colaboración público-privada, nosotros, por ejemplo, incluir a las universidades nos está viniendo genial, porque cada vez que tenemos que hacer alguna compra de material, nos hacen todo el asesoramiento. Entonces, yo creo que es importante también incluirlos a la comunidad educativa, a las universidades y yo creo que en esta red que queremos crear sería ideal que nos facilitara, o sea, oficializarla, que nos ofrecieran formación por igual a todos e incluso yo haría como un mentoring, ¿no? De alguna manera, porque a nosotros nos pasa también que hay expertos en laboratorios de innovación que han hecho han creado laboratorios nuevos o han estado moviéndose, tener ese asesoramiento para que venga, para que explique y nos ayude a tirar adelante los retos o ya sea la compra de material o asesoramientos. Pues yo, digamos, a nivel de retos, veo como un reto claramente interno, sobre todo pensando quizás en pequeñas administraciones que no tengan pues, la economía de escala de otras. No puede ser que haya pequeñas administraciones que no puedan ni siquiera empezar a innovar porque no tienen recursos. Lo pienso y muchas veces lo pienso, incluso yo como consultor me siento hasta mal en el sentido, ¿cuántos cursos de innovación diferentes se han contratado sobre lo mismo? ¿De verdad no se puede hacer un curso de innovación único que se vaya actualizando y que esté disponible para todo el mundo? Es decir, ¿tanto cambia la administración si se hace en Jaén o en Granada? ¿O si se hace en Toledo o en Ciudad Real? ¿Cambia la definición? ¿Cambian los indicadores? Y seguro que habrá matices, pero creo que hay que ponérselo fácil a la gente que quiere innovar y que no tiene recursos, porque no todo el mundo puede sacar un menor para contratar a una persona que la asesore. Y, por ejemplo, trabajos como el que había hecho la Junta de Andalucía con la guía de Innovanda, es que yo sé de gente que si no fuera por esa guía no hubieran innovado, porque no tienen los conocimientos ni tienen los recursos. Entonces, tenemos que empezar a hacer una racionalización en todo lo que tiene que ver con formación, en todo lo que tiene que ver con ofrecer metodologías. Joder, que Design Thinking lleva haciendo lo mismo 15 años. No hace falta estar actualizando la metodología Design Thinking cada cuarto de hora.
Entonces yo creo que tenemos que hacer una racionalización de todas esas puertas de entrada que tiene la innovación, porque si la innovación ya requiere un esfuerzo y ya es rara, y encima la persona que va a innovar se lo pone difícil, pues es que te has cargado al 1% que tenía intención. Y en cuanto a retos externos, de dónde creo que tiene que focalizarse la innovación, creo que tiene que ir en dos puntos. En procesos selectivos, creo que es importante comenzar a innovar en procesos selectivos porque creo que se va a ver un relevo generacional y es importante que ese relevo se dé con ciertas garantías de que no estamos, vamos a decir, cronificando ciertas deudas que hay y ciertas inercias que hay en la administración. Y luego creo que una cosa que habla mucho Maite, todo el tema de simplificación. Hay que empezar a innovar para simplificar y para desburocratizar, porque si no a la gente se le come el día a día en tareas que realmente no pueden hacer uso del 100% de su talento, y creo que es una lástima tener a, yo no sé mucho de coches, pero tener a Ferraris aparcados en no suele ser muy inteligente, así que usemos el potencial. Maite, si me dejas 3 frases, yo creo que hay 3 retos que yo creo que compartimos. El primero sería la pervivencia del laboratorio, porque yo creo que, como decía antes Mercedes, o sea, los laboratorios necesitamos una trayectoria en el tiempo que esté un poco avalada por nuestra organización. O sea, necesitamos convencer a la organización de que nos asigne esos medios, no sé si a través de una normativa, de que aparezca en algún sitio, en alguna normativa, que la organización tiene un laboratorio que se llama CIVIC, como es el nuestro, o porque si no, hay cambios estructurales que pueden hacer que el laboratorio desaparezca. Y esto yo creo que es algo que todos compartimos. Luego, resultados, que ya ha salido aquí también. O sea, tenemos que ser capaces de ejecutar proyectos reales, que tengan un impacto medible y que no se quede solo en el terreno de la idea. Que eso está muy bien, pero al final hay que llevar resultados, que tenemos esa obligación. Y luego una cosa muy importante que también ha salido, que es la comunicación. Muchas veces nosotros lo comentamos internamente con los compañeros, que hacemos muchísimo y comunicamos muy poco. Y nosotros somos afortunados porque incluso en nuestra organización tenemos un equipo especializado en comunicación, pero muchas veces no nos damos cuenta de que es lo importante que es no solo hacer, sino luego, me vais a perdonad la palabra, vender lo que hacemos. O sea, si queremos que el laboratorio siga, tenemos que hacer cosas que a la vez tienen que ser bien comunicadas, si no, evidentemente estamos perdidos. Bueno, pues hemos recogido muchísimas cosas, se nos termina el tiempo, pero tenemos que enseñarnos a comunicar, porque no sabemos. Y a lo mejor por ahí podemos tener una línea. La gestión del cambio se hace conociendo, si no, ¿cómo van a hacer la gente? Antes hablábamos de que el estudio que tú hiciste la gente no conoce y ya tenemos un diagnóstico hecho que podemos extrapolarlo al resto de las administraciones, ¿no? Tenemos que, desde luego, hacer cosas con impacto. Tenemos que hacernos visibles, tenemos que tener un sitio común, tenemos que ayudarnos y tener una mentoría para que también tener nosotros un refuerzo. Tenemos que formarnos y tenemos que tener recursos y apoyar con recursos a otros laboratorios más pequeños. Estas son las ideas que nos han salido hoy. El público está muy calladito, tampoco lo hemos dejado mucho, pero si en un segundito nos quieren ahora aportar alguna idea para sumar, porque era la idea de esta mesa, y a partir de aquí seguir trabajando con ese sumar, porque solos con este mundo de la IA que nos está abrazando no vamos a llegar muy lejos, y además con la cuadrilla que tenemos, que muchas veces no saben ni para lo que han venido, ¿no? Que esa transformación la tenemos que aceptar. ¿Alguna cosita? Mira, ya. Hola, buenas. No sé si se escucha bien, ¿vale? Sí, creo que hay una herramienta incluso, ojo, no he trabajado para Google, pero que le puede funcionar a muchos laboratorios de innovación. Es una herramienta muy nueva que se llama generador de ideas. La he utilizado simplemente un par de semanas que nos las permitió utilizar Google, ¿vale? Porque quiero intervenir y creo que es muy viable esta herramienta para lo que habéis estado hablando todos. Uno, partimos de lo que decía Pepa, de un punto de partida con el cual no contamos con los mismos recursos contamos los últimos 5 años. Tenemos que ir a proyectos bastante controlados y, de ser posible, eficientes, ¿vale? Este generador de ideas, tú le das fuentes. Una fuente puede ser todas las investigaciones previas que han hecho otros laboratorios de innovación. Puedes setearle también que sea Google. Puedes setearle lo que tengas en Notebook LM, lo que quieras. Él va a inferir en base a esa información que tenga como base de conocimiento. Pero va a generar ideas de acuerdo a los tópicos que habéis estado comentando. Mejor en un servicio al ciudadano y va a poner a competir las ideas entre sí. En varias pruebas que hice, llegó a poner a competir entre ellas hasta 73 ideas. Luego te da un top 10 y por qué ha quedado la primera como idea ganadora.
eso es lo que decía el compañero de gafas, que jolines, nos asegura la pervivencia futuro de estos laboratorios, ¿vale? Pues... Y ojo, que lo veo muy útil y bastante potente, porque nos va a ayudar a equivocarnos rápido y obtener resultados probablemente acertados. Solo eso. Pues muchas gracias por tu aportación. ¿Alguna persona que quiera algo más? Y si no, pues terminamos más o menos bien de tiempo. Muchísimas gracias y seguimos. Y quien quiera, se acerca un momentito, que cuantos más seamos, más sumamos. Muchas gracias, ¿eh? Hasta ahora.